Tres. Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos con Adriana, Paola y Jairo, integrantes de la Asociación Atarraya del municipio de Vista Hermosa, quienes muy amablemente me han brindado este espacio, me han hecho acompañamiento durante este semestre para desarrollar las diferentes actividades propuestas por los módulos. Para el día de hoy, como parte de la actividad número 5, de la etapa número 5 de psicología política, vamos a responder un pequeño interrogante. ¿De qué manera la participación política puede contribuir hacia la construcción del voto crítico, voto de opinión, que permita el fortalecimiento de la democracia en Colombia? Eh, no sé quién quiera empezar, darme su opinión. ¿Qué le parece esta pregunta? Voy a responder su pregunta. Pues para mí un voto de opinión es un voto en contra o que se opone a las maquinarias políticas tradicionales que ejercen alguna presión sobre los sufragantes para obligarlos a votar por determinado candidato o determinado partido. O sea, ellos ejercen presión sobre los sufragantes y de una u otra manera la persona se ve obligada a votar a favor de ellos, ¿no? Un voto de opinión es un voto a conciencia que se da a un candidato o partido político sin ningún incentivo político o económico. Esa es mi respuesta a la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. En esta pregunta encontramos dos clases de votos. Está el voto crítico, que es cuando una persona examina, analiza, reflexiona y argumenta. Como se dice, no traga entero, para escoger la mejor opción del candidato. Encontramos otra opción que es el voto de opinión. Puede ser cuando hay un interés, una necesidad o incluso cuando hay ¿cómo les digo? Una necesidad personal. Por tal motivo, al ejercer el voto es importante escoger la mejor opción para luchar por nuestros derechos. Muchísimas gracias, muy interesante su punto de vista. Bueno, para darle respuesta a la pregunta que nos estaba planteando Fernando, pues es importante, como ya manifestó Jairo y Paola, pues entender que el voto de opinión básicamente es un voto que se genera a conciencia, es un voto informado, es un voto cero clientelista, donde la persona o el ciudadano ejerce su derecho totalmente informado y totalmente de manera consciente. ¿Cómo se fomenta la democracia a partir de la creación del voto crítico, el voto de opinión? Pues a través de la participación política. Sabemos que el voto o el sufragio es uno de los mecanismos de participación ciudadana y de participación política. Y en la medida en que cada uno de nosotros ejerzamos nuestro ejercicio ciudadano de manera consciente, pues asimismo estamos creando democracia. ¿Cómo se hace ese ejercicio de manera consciente? Pues invitando a las personas a que en épocas de elecciones o en épocas en las que tengan digamos, ejercer su derecho, que es un derecho por constitución política, en los candidatos, leyendo toda la información programática, los planes de gobierno que plantean cada uno de los candidatos, y asimismo tomar decisiones que vayan realmente de forma consciente y de forma lineal, dependiendo pues del pensamiento político que cada uno tiene. El voto de opinión, sabemos también que ha sido una construcción ciudadana que se ha dado pues con muchas luchas, digamos, sindicales, incluso para nosotras las mujeres, tomando como contexto aquí en nuestro país, pues nosotras logramos hasta hace aproximadamente unos 70 años poder ejercer nuestro voto, porque antes ni siquiera éramos consideradas, digamos, ciudadanas que pudiéramos ejercer ese derecho. El derecho era únicamente para los hombres. Entonces
la invitación y lo que debemos hacer no es solamente ejercer el voto, sino que realmente sea de una manera consciente, porque finalmente los políticos y el ejercicio político es un ejercicio que nos permite a nosotros como sociedad organizarnos. Entonces los políticos gobiernan para todos y en la medida que nosotros a través del voto crítico y del voto de opinión informado podamos elegir de manera consciente, pues así mismo podemos esperar y sobre todo podemos exigirle a esos mandatarios que nosotros elegimos que cumplan con esos planes de gobierno, porque si ni siquiera conocemos los planes de gobierno, pues no podemos exigir su cumplimiento. Entonces creo que lo importante es informarnos, hacerlo de manera consciente y siempre ejercer pues ese derecho que por nuestra Constitución tenemos ahí todos a mano. Listo, muchísimas gracias por sus opiniones, son muy valiosas. De nuevo, muchas gracias por permitirme compartir esa bonita labor que día a día están ejerciendo en el municipio de Vistahermosa. Gracias, Fernando. Una buena noche. Gracias. Chao, Fernando, con mucho gusto.